Nazca, el sueño creador. Es un homenaje a María Reiche por su extraordinario trabajo realizado por más de 51 años en las desérticas y enigmáticas pampas de Nazca. Nazca está ubicada en Perú, a unos 450 kilómetros al sur de Lima, y es una zona totalmente desértica, a tal punto que cada 2 años llueve mediodía, prácticamente nada. Esto posibilitó que llegara después de muchos siglos las figuras y las líneas a nosotros. Dado el extraordinario trabajo realizado por María, que día a día y noche a noche barría cada una de las figuras, las limpiaba, las estudiaba, las medía y, como dije recién, las cuidaba. Los hacendados de la zona querían plantar cultivos de algodón, cosa que si se hubiera hecho en el año 1955, como estaba previsto, hubieran desaparecido y no tendríamos este extraordinario legado de las culturas Nazca y Paracas. Primero quiero saludarlos, Rimaykuyayki, que en quechua significa bienvenidos a mi corazón. Y ese fue el saludo que recibí cuando llegué a Perú. Las pampas de Nazca están ubicadas en Perú, es una zona totalmente desértica y esto posibilita que las figuras o los geoglifos y las líneas hayan llegado a nosotros luego de cientos de años de realizadas. Este trabajo fue hecho por las culturas Nazca y Paracas. Iniciaron los Paracas 3 siglos antes de Cristo, siguieron los Nazca 700 años después de Cristo. O sea que es una obra inconmensurable y, por otro lado, otro de los enigmas que tenemos a resolver. ¿Por qué? Aún no sabemos el significado concreto de este criptograma. ¿Qué ocurre? Tanto los Nazca como los Paracas nos legan unas figuras y unas líneas que la deducción que hace María Reiche en sus 51 años de trabajo en las pampas es que tiene una relación directa con la astronomía. Por otro lado, hay muchas líneas que están figurando y están señalando los puquios, o sea, los lugares donde hay ojos de agua y, imagínense, desde hace 1500 años siguen funcionando y llevando el agua del deshielo de las estribaciones de los Andes a las poblaciones y las poblaciones a su vez pueden regar sus cultivos. Por otro lado, el suelo de Nazca es una zona aluviónica que se desprendió de los Andes millones de años ha. El Océano Pacífico lo cubrió también por otros millones de años hasta que se retiró. Y ahí quedó una zona con unas piedras oscuras, aluviónicas como dije, y además con yeso. La particularidad del yeso es porque de alguna manera hace que se fijen más las piedras y de esta manera impiden que se borren las líneas y las figuras. ¿Por qué lo impiden? Porque hay rocío a la mañana, porque mucha amplitud térmica durante el día, imagínense 35-40 grados y de noche muchas veces bajo cero. Entonces este rocío, al secarse a la mañana con el sol, hace que se adhieran aún más las piedras y todas las líneas y figuras de Nazca a la tierra. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué esta posibilidad de dibujar como si fuera una pizarra gigante, estos 450 kilómetros cuadrados que estudió María, las pampas de Nazca? Es porque en el primer subsuelo, casi inmediato, se descubre una piedra color amarilla, o sea, el subsuelo es amarillo, y es como si tuvieran esta pizarra gigante y pudieran de alguna manera dibujar este homenaje a los dioses. Las teorías dicen, bueno, homenaje a los dioses, o que a su vez los pueblos primitivos los recorrían de día y de noche con antorchas para rendir culto y pedir que lloviera en esa zona desértica de las pampas de Nazca.
La construcción se lleva a cabo simplemente raspando, ¿verdad?, casi, o peinando la tierra una vez tenido el diseño, ¿verdad?, de los dibujos, los llevaban exponencialmente y podían, con una gran exactitud, a través de postes y de cuerdas o sogas, podían trazar a una mayor escala, ¿verdad?, estas líneas y figuras. Un trabajo increíble porque es como si tuvieran una gran conciencia cósmica y llevaban su homenaje a los dioses. En esta figura vemos que hay como unos ríos ya secos y la construcción, como decía recién, fue hecha por los paracas y por los nazcas. María Reiche, que es una mujer extraordinaria, nace en Dresde en 1903 y siempre desde adolescente tuvo mucho interés por las culturas andinas. Ahora, la suerte le da la posibilidad de viajar a Perú porque consigue un trabajo como educadora de los hijos de un cónsul alemán en Cusco. La contratan a María, que tenía un gran bagaje de estudios, era matemática, geógrafa, conocía 4 idiomas, traducía, era amante de la música, a su vez profesora de gimnasia, natación, o sea, realmente tenía muchas cosas a favor. Y en 1932 hace el primer viaje a Perú y queda deslumbrada. Bueno, todo este esfuerzo de María se traduce que finalmente la UNESCO le reconoce al Perú como un patrimonio cultural de la humanidad en el año 1994. Toda su lucha, ¿verdad?, de estos 51 años fueron concretadas en este gran reconocimiento a nivel internacional. En 1955 los hacendados de la zona querían invadir todas las pampas de Nazca para sembrar algodón. Ella se plantó y fue ayudada por las fuerzas aéreas que se daban cuenta del trabajo que estaba realizando. Incluso ella muchas veces pedía ayuda, ¿verdad?, a la Fuerza Aérea con helicópteros o con aviones y también al Instituto Aerofotográfico del Perú, que gracias a eso ella pudo completar su primer mapa de las figuras y las líneas de Nazca. María muchas veces por la noche salía a barrer y limpiar estas líneas para medirlas durante el día. Lo hacía porque en realidad la luna iluminaba, ¿verdad?, su trabajo. No solo la luna, yo creo que los dioses también. Pero la gente del pueblo en ese momento decía que era la bruja de Nazca. Y finalmente, y con todo merecimiento, terminó siendo la dama de Nazca, María Reiche. Como estábamos diciendo, María Reiche llega a Perú, está en Cusco un tiempo, posteriormente se traslada a Lima y en Lima tiene la oportunidad de conocer a los científicos, a varios científicos. Entre ellos a Paul Kosok, que es un historiador y antropólogo norteamericano, que estaba en búsqueda de lugares donde brotara o hubiera manantiales de agua para saber cómo era el traslado que hacía o de qué manera estos pueblos antiguos lograban sobrevivir en el desierto, regar sus cultivos, dar agua a sus animales, bueno, el agua que ya sabemos que es la vida. Y él descubre en 1939 un puquio o unos puquios ahí en Nazca. ¿Qué pasa? No solo descubre los puquios, sino que a su vez encuentra la primera figura, que es un ave, que él no sabía realmente qué era, pero bueno, le llama mucho la atención. Y como María se había acercado a él para traducirle todos sus planteamientos científicos, traducirlos del inglés al alemán, al francés, al castellano, y Kosok, al darse cuenta de todo el interés de María,
la invita a conocer las pampas de Nazca y esa incipiente figura que fue el comienzo realmente de todo lo que después sería el trabajo de María por 51 años. En el año 1941 va con él y en un solsticio de verano ven que el sol se pone directamente en una línea muy extensa. ¿Qué pasa? Los dos científicos dicen, bueno, no es ninguna casualidad. Y al día siguiente vuelve a ocurrir lo mismo. El sol se pone justo en la indicación de la línea. Es ahí que comienzan a decir, bueno, entonces todo esto parece que tiene que ver con la astronomía. Y Kosok, de alguna manera, le propone a María Reiche que ella se quede a cargo de este estudio, del estudio de las líneas de Nazca, porque él tenía que regresar a Estados Unidos y estamos hablando ya en el año 1946. Ella queda a cargo del estudio de todas estas líneas, que continúa en 1946 después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, al ser alemana tenía unas condiciones especiales, pero siguió viviendo en Perú. No quería volver a Alemania, como le pedía a su mamá en repetidas ocasiones, pues María decía que su destino estaba ahí. En 1946 sigue el estudio de María, ahora sí, directamente se instala en una pequeña cabaña, muy elemental todo, porque no contaba ni con luz ni con agua. Y imagínense, en esa época, en el año 46, vivir en esas condiciones, una mujer sola, y sin embargo esa voluntad y ese espíritu de María la lleva a seguir estudiando, poco a poco ir trazando, midiendo y cuidando sus líneas, y de alguna manera es el origen, ¿verdad?, de todo este gran mérito que tiene María Reiche al estudiar todas las líneas y las pampas. He aquí el primer mapa de las pampas realizado por María en 1965, luego de 10 años de estudio y de limpieza de las líneas y figuras, realizadas con una escoba. Como vemos, las figuras tenían cientos de metros, estaban en un desierto imposible y muchas veces, como seguramente habré señalado antes, ella salía de noche para no recibir ese calor de 35-40 grados y barría a la luz de la luna sus líneas, porque en realidad son sus líneas, y sus figuras, y luego las estudiaba, y de esta manera tenemos una obra extraordinaria de esta mujer. María se da cuenta de que ese era el sentido de su vida, porque entre otras cosas, cuando ella estaba en Cusco como institutriz de los hijos del cónsul alemán, pierde un dedo lamentablemente al pincharse con un cactus y le quedan 9 dedos. Al llegar a Nazca se da cuenta de que casi todas las cerámicas, los tejidos, y después descubrirá que en las líneas hay figuras que tienen 9 dedos. Era un número sagrado para los Nazca, pues el 9 significaba que la persona estaba más cerca de los apus. Los apus son los espíritus de los montes, las montañas, y era sagrado. Entonces, con más razón, María toma entusiasmo y continúa estudiando, como digo, día a día, noche a noche, durante 51 años de su vida, todo este misterio y enigma que aún no está descifrado. ¿Qué ocurre? Hay varias teorías, entre ellas de que lo descubierto por María y Kosok tenía que ver con la astronomía. Entonces, Kosok dice que se encuentra ante el libro más grande y gigantesco del mundo realizado para la astronomía, con un sentido astronómico. María Reiche comienza a estudiar día a día las líneas, las figuras. Acuérdense que esta mujer es matemática y que se había interesado mucho por la astronomía, dado que cuando era pequeña su padre la llevaba a ver
las estrellas fuera de la ciudad de Dresde y tenía un contacto como mágico, ¿verdad?, con el firmamento. Esa fue una semilla que le puso su papá. María Reiche se instala en Nazca, pero claro, al no tener posibilidades económicas, pide una habitación para hacer todos sus estudios y dormir y vivir ahí, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? María se encuentra en una habitación donde no tiene ni agua, ni luz, ni baño, pero así todo, durante muchos años sigue viviendo allí y hoy en día esa habitación es la Casa Museo María Reiche. La verdad que es una vida muy abnegada, una vida muy dura, pero sin embargo María, con esa fuerza interior, es capaz de solucionar y de sobrellevar todas estas situaciones adversas. Ella generalmente salía a las pampas de mañana, de madrugada, y concretamente estudiaba las líneas y su relación con los astros. Ella, en esas condiciones tan precarias de vida, a su vez, dormía en las líneas, en sus figuras, en sus amadas figuras, y pasaba algunas noches a la intemperie. Tuve el privilegio de conocer a María en 1976. En ese entonces yo tenía el trabajo fotográfico de la primera línea aérea de turismo que sobrevolaba las Pampas. Así fue como conocí a María. Ya ella vivía en el hotel de turistas de Nazca y entonces nuestro primer encuentro fue realmente mágico. ¿Qué pasó? Me ve venir, la saludo y me dice: usted es Gustavo García, el fotógrafo de Aerocóndor. Usted es un privilegiado. Digo, bueno, María, un elegido, me dice, pero ¿por qué todas estas cosas? Y me dice, simplemente porque hace 4 o 5 meses que los mineros de la zona, porque hay minas por ahí, están de huelga y el aire está puro. O sea que esta mujer tenía un registro de casi todo lo que ocurría en el universo de Nazca. Bueno, fue muy grato tener esta amistad con ella durante 4 o 5 años. Era una mujer muy próxima, tenía mucho sentido del humor e incluso puedo contar una anécdota muy simpática o varias, donde ella me dice en una cena ahí en el hotel de turistas: mira, Gustavo, te voy a contar algo íntimo. Digo, María, ¿qué pasa? Y me dice, mira, yo utilizo mi ropa interior de color blanco. Digo, pero María, ¿qué me estás insinuando? Ella tenía 73, 74 años, ¿no? Y me dice, lo que ocurre que a veces, como yo paso 3 o 4 días en las líneas, se me acaba el papel y entonces comienzo a hacer las anotaciones de las medidas en mi ropa interior. Bueno, fantástico. Seguramente ustedes han visto en documentales, en fotos, las figuras y las líneas de Nazca. Bueno, decirles que haber tenido el privilegio durante 4 o 5 años sobrevolarlas, e incluso en la avioneta yo hacía quitar la puerta para tener mejores ángulos, ¿verdad?, para fotografiar. Y la que más a mí personalmente me gusta es el colibrí. El colibrí, que es un ave mágica, está casi en uno de los límites, ¿verdad?, de las Pampas. Hay una quebrada aquí y el pico está señalando el solsticio de invierno. Por otro lado, las medidas del colibrí son descomunales, porque tiene más de 100 metros, ¿verdad?, entre ala y ala, y más de 100 también en su pico. ¿Qué ocurre? ¿Cómo es posible, verdad, que estas figuras sean trazadas por gente que no podía volar? Yo creo que volaban con su imaginación, evidentemente. Pero ¿qué estaban haciendo? Estaban dando un homenaje a sus dioses. Pedían agua para sus lluvias, para sus cultivos, para poder vivir en esa zona tan inhóspita. También ocurría de que en la zona la gente que vivía en ese entonces no querían atravesar las Pampas de Nazca, pues pensaban que esas líneas eran las huellas de gigantescas serpientes, entonces no se atrevían a pasar por ahí.
Otra protección más, también puedo señalar de que el viento Paracas pasa por ahí, pero respeta las líneas, porque como decía, están fijas, ¿verdad?, como adheridas a la tierra por tantos miles de años, que afortunadamente de esta manera pueden llegar a nosotros. Entonces hablaba del colibrí y vamos a pasar a otra de las figuras también bastante conocidas. Se la conoce turísticamente como el astronauta, pero se trata del hombre búho, porque ellos no conocían a los astronautas y por otro lado decían que estamos protegidos tanto por aves como por animales, y el hombre búho ve de noche y además protege a la persona. Esta figura es muy singular porque es una flecha. ¿Y qué hace ahí una flecha tan gigantesca? Lo que hace es señalar los acuíferos. Mirando bien, la flecha sí es gigantesca, pero sale una línea que está llevando, ¿verdad?, a la gente a saber dónde está el acuífero, dónde hay agua en ese momento. Es una forma, ¿verdad?, de indicar en el desierto qué camino hay que tomar para ir a buscar el agua. Tenemos otra figura que es mágica, que es el cóndor. El cóndor realmente es un ave mágica y lo respetan y es sagrada porque decían y dicen actualmente de que el cóndor es quien lleva el alma de los muertos a los dioses, cosa que evidentemente tiene un significado importantísimo en cualquier religión. La cultura nazca es muy respetuosa de todo lo que se trata de la vida de los animales y además como mensajeros tienen el colibrí, el cóndor, la calandria que veremos enseguida. O sea, más que nada los animales que pueblan las pampas de Nazca son aves, que son las transmisoras, ¿verdad?, de los mensajes a sus dioses. Aquí tenemos a la calandria, o chaucato, como se la conoce ahí en Perú. Ocurre que la aparición de la calandria significa que llegó la primavera, cosa que moviliza, ¿verdad?, mucho todo el tema de, bueno, las flores, se renueva la sangre, se renueva todo. Entonces ellos, al ver que la primavera estaba señalada por el chaucato o la calandria, la dibujan en las pampas. También ocurre con otra figura realmente extraordinaria, porque tiene más de 320 metros de longitud. Es el alcatraz. El alcatraz tiene cuerpo de ave, el cuello de serpiente y el pico de ave. Tiene un gran significado, puesto que estaba señalando el Inti Raymi. El Inti Raymi es una fecha totalmente mágica y muy importante para los pueblos andinos. El 21 de junio, que allí es invierno, es cuando se cosechan los cultivados. Ya los pueblos pueden comer. Por eso es el festejo tan importante como es el Inti Raymi. Aquí nos encontramos con la araña, que para ellos tenía también un significado importante, puesto que cuando sale Orión, la araña lo está señalando. No tiene mucha longitud, la araña debe tener unos 46 metros de largo, pero sin embargo es un símbolo fundamental, pues anuncia lluvias, pero estas lluvias son en los Andes o en otras zonas cercanas a las pampas. De todas maneras, es muy importante para ellos saber que Orión aparece y es el mensajero de las lluvias, como la araña. Dentro de las figuras más destacadas, el mono era la preferida de María. ¿Qué ocurre? Que ahí María fue la primera figura que estudia con relación a los astros. Y la cola del mono y sus manos tienen una relación directa con la Osa Mayor en el cielo. También los zigzags y otras líneas, ¿verdad?, de esta figura hacen de que sea como un modelo, ¿verdad?, de la relación de las figuras y geoglifos de Nazca con respecto al cielo. ¿Qué pasa? El mono, a su vez, tiene 9 dedos, como habíamos señalado, una característica de
el número mágico de los Nazca, el número de dedos que también tenía María. Entonces ella está entusiasmada, ¿verdad?, con este dibujo, con el número 9, y tiene toda una historia interior en la cual un día me dice: he descubierto mi lugar en el mundo, es Nazca. Y realmente, bueno, ella le había pasado bastantes años estudiando todo esto y, como dije, dedica 51 años de su vida, una entrega absoluta a todo este estudio, cuidado y además tratando de hacer conocer al mundo esta maravilla. El mono también dicen que señala a través de la Osa Mayor, y por otro lado habíamos hablado de otras estrellas que señalaban como Orión en la posibilidad de que lloviera en la cordillera de los Andes y de esta forma se llenaran los puquios y los puquios llevaran el agua por los acuíferos que luego de 1500 años siguen funcionando casi como el primer día, pues son como napas subterráneas que a su vez tienen unos orificios, unos agujeros, y la gente del lugar, los autóctonos, los limpian, y al limpiarlos el agua sigue discurriendo. Después del mono vamos a otra figura muy significativa. Mucha gente dice que es un tridente, pero en realidad es un cactus. Otra vez pasa como lo que habíamos señalado con respecto al astronauta, que en realidad es un hombre búho. En este caso el cactus, que era lo que los Nazca veían, aunque en realidad el cactus coincide con la época de Paracas. Lo extraordinario de esta figura es que está frente al Océano Pacífico y a pesar de los vientos, de las tempestades y de todo lo que puede llevarle, digamos, a ser destruido, borrado, sigue ahí desde hace un tiempo inmemorial. La primera vez que yo viajo desde Lima, salgo con una avioneta para ir a las Pampas de Nazca, el piloto me dice: mira, Gustavo, yo lo único que tengo que hacer es enfilar el eje, ¿verdad?, del cactus con la trompa de la avioneta y llegamos exactamente a las Pampas de Nazca, o sea que estaba todo calculado. También el cactus sirve como faro de día, pues las naves y las embarcaciones que pasan por ahí lo tienen en sus cartas náuticas y saben en qué lugar están. Bueno, otra de las maravillas de este enigmático lugar, la ballena, que bueno, se ve apenas, pero ¿qué significado podía tener la ballena? En realidad estaba marcando otro tiempo, otra época, cuando las ballenas pasaban frente a Paracas, la zona de la costa de Ica, de las Pampas de Nazca, y plasman, ¿verdad?, y dibujan una ballena. Lo que María me comentaba era que seguramente esta ballena hubiera estado varada, ya muerta, en la costa. De esa manera podían dibujarla con bastante exactitud. Vamos a ver ahora otra de las maravillas, que son las espirales, prácticamente exactas, que se trazaban simplemente, ponían en el centro tres palos o postes y con dos cuerdas daban vuelta, una de un tamaño y otra de otra, y les quedaba exactamente una espiral. Aquí podemos observar también el paso de la Panamericana Sur y todos estos montículos, que son bastante altos hoy en día, es por el viento Paracas que va llevando la arena hacia esa zona. Pero fíjense, no tocan las líneas y las figuras de Nazca. Hay un mirador que gracias al apoyo de Renata, la hermana de María, que era médica y vivía en Alemania, ella, así como yo puedo hacer un paralelo de Theo y Vicent Van Gogh, hermanos, que Theo ayudaba a Vicent, ¿verdad?, económicamente, pero sobre todo afectivamente, Renata ayudaba mucho a María y la motivaba, ¿verdad?, para que siguiera su trabajo. Y además, afortunadamente, podía enviarle dinero
y de esta forma se construye este mirador que debe tener entre 10 y 12 metros, y la afluencia turística es tal que ya se está construyendo otro mirador enfrente. Se desconocía, ¿verdad?, que estaban las figuras, y como vemos el lagarto es cortado por la mitad. Pero afortunadamente se salva este árbol, raíz o alga, y bueno, también las manos, estas manos de 9 dedos, como habíamos dicho, el número mágico de los Nazca. Ahora vamos a ver las manos en una dimensión más grande. Estas fotos que tienen este gránulo, esta textura, son las que yo realicé en el año 76 al 80 más o menos, con cámara analógica. Es muy curioso también el hecho de los 9 dedos tan señalados, esta figura que parece un boceto, y el paso, como vemos, de automóviles a sus costados. Otra de las figuras curiosas es el perro o chacal. Mucha gente dice, bueno, está sonriendo, está moviendo la cola. No sabemos, pero ahí está. Y a mí me llamó mucho la atención porque en una de las visitas guiadas que realicé en la exposición vino gente de Oriente, tanto de China como de Vietnam, y me preguntaron si podían hacer fotos del perro. Por supuesto, les dije. Yo creo que lo hacían porque a lo mejor en uno de sus símbolos de los horóscopos chinos o orientales, el perro es una de las figuras, como puede ser un dragón o puede ser la rata u otra más. Este es muy interesante porque es un punto ritual donde se encontraron cerámicas, leños quemados, todo un ritual que ellos realizaban, pidiendo lluvia, por supuesto. Y también tenemos que ver que aquí está la calandria, o sea que seguramente estos rituales se hacían en primavera, que como señalamos, es una época donde la calandria o chaucato cantaba. Eduardo Herrán fue un piloto amigo, digo lamentablemente fue porque hace unos años falleció, un gran investigador, y él sostenía todas las tesis de María y por otro lado siguió investigando en la zona norte de Nazca, que se llama Palpa, y donde hay cientos de figuras que recién hoy se están tomando en cuenta, estudiando y bueno, siguiendo la estela, ¿verdad?, que nos ha legado María. Hablábamos de Renata Reiche, que es la hermana de María, es mecena de las Pampas porque la ayudó en muchísimas ocasiones, por supuesto, lo más importante, lo afectivo, y por otro lado, cuando disponía de dinero, por ejemplo, al principio, ¿verdad?, que María tenía que caminar tantos kilómetros o hacer dedo a los camioneros, Renata le envía una cantidad de dinero y María puede acceder a comprar un Volkswagen. Y con ese Volkswagen recorre por fuera, ¿verdad?, las Pampas de Nazca y ya tenía independencia. Ocurre que en muchas ocasiones Renata va a visitar a María cuando ella tenía vacaciones porque era médica en Alemania, hasta que finalmente va a vivir con María a las Pampas cuando se jubila. La cuida, se cuidan entre ellas, que llega un momento en que Renata fallece antes que María y es enterrada junto con María, y ahí están, en la casa museo María Reiche, está la tumba de las dos hermanas, un símbolo afectivo extraordinario hacia estas tierras y ese amor que ellas tenían, ¿verdad?, por este lugar tan magnífico. Por supuesto, María escribe y hace algunas publicaciones muy importantes, como por ejemplo, tiene un libro que se llama Contribuciones a la Geometría y Astronomía en el Antiguo Perú. De allí, ella no solo pone sus estudios y deduce que, por ejemplo, 1,10 metros es la medida que utilizaban los paracas y los nazcas para trazar los geoglifos. ¿Qué pasaba? 1,10 metros es como si para nosotros fuera el 3,14,16. Ellos, de alguna manera, 1,10 metros era el barayoc o el palo de mando, el bastón de mando que tenían en esas épocas, medía 1,10 metros. Entonces, esa es la medida que hace
que todas las figuras exponencialmente representadas, ¿verdad? Porque ellos hacían un pequeño boceto y de ese boceto lo iban cuadriculando y ampliando hasta llegar a medidas casi inverosímiles. Y además muchas de las líneas tenían kilómetros y kilómetros, ¿verdad?, de definición y casi imposible encontrarles error, cosa que hoy en día también sería difícil. El primer libro que publica María es El secreto de la Pampa y está en 3 idiomas, en alemán, en inglés y en castellano. De alguna manera ahí da a conocer, ¿verdad?, sus estudios y además unas fotos prodigiosas donde ella siempre andaba subida a escaleras, mirando así sus figuras, porque son suyas en realidad. Y también como anécdota ella me decía, mira, la primera escalera que me prestaron para que yo pudiera ver una de las figuras, me la prestó Telefónica de Perú. Lo que sí, hay algo muy interesante que María escribe en su libro y dice: sería tener una opinión muy baja de los antepasados suponer que todo este trabajo inmenso y minuciosamente exacto, hecho con concienzuda perfección, tenía como única finalidad el servicio de una superstición primitiva o un culto estéril de los antepasados. Al contrario, tenemos aquí el testimonio en gran escala y único en el mundo del despertar de las ciencias exactas en la evolución de la humanidad. Esfuerzo gigantesco de la mente primitiva que se refleja en la grandeza de la ejecución bajo el cielo vasto de las pampas inmensas y solitarias, barridas por el viento y quemadas por el sol. María Reitze. Fantástico. Todo esto me inspiró a mí para escribirle, por supuesto, 9 poesías libres a María, dedicársela a ella. En una de las poesías libres digo: mujer, diosa y misterio, con tu escoba limpias las líneas del destino sobre la tierra. A la luz de Quilla, la luna, gracias a ti, María, viven las pampas de Nazca, las sacas del olvido y de la ignorancia humana.